Buenas tardes, mi nombre es Lina Mayerly Petecua Reita, soy estudiante de Investigación Judicial y Criminalística de la Corporación CISPRO, sede de Villavicencio. Actualmente voy en tercer semestre. Bueno, para empezar les voy a hablar de lo que es la lofoscopia. Lofoscopia es la ciencia que estudia las crestas papilares, el cual utilizamos para identificarlas. Etimológicamente, la palabra lofoscopia se divide en lofos, que significa crestas, y copia, que significa examen. Bueno, en este caso, esta es una herramienta que es 100% fiable. Bueno, en ese caso, la dactiloscopia se divide en tres grandes ramas, siendo así la primera dactiloscopia, en el cual pues allí permanecen o pertenecen todos los dibujos de las yemas de los dedos. También está quiroscopia, que pertenecen todos los dibujos de la palma de la mano. Y por último tenemos la pelmatoscopia, que allí pertenecen todos los dibujos de la planta del pie. Bueno, en la dactiloscopia, el campo que transformó el estudio del crimen aproximadamente para el año 105 después de Cristo, se creó una práctica habitual de estampar todos los documentos oficiales con la marca del dedo o palma de la mano bañado en tinta. Bueno, el estudio de las huellas dactilares empezó más o menos en la Edad Moderna, específicamente en el siglo XVII, donde gracias al anatomista Marcelo Palvigi, por la práctica y utilización del microscopio, se pudo observar con precisión las diferentes formas de la línea de las yemas de los dedos y postuló que quizás su función era mejorar el agarre de los objetos. Bueno, a pesar de la trascendencia de sus investigaciones, a Marcelo Palvigi se denominó o se determinó como el abuelo de la lofoscopia. Después, Jan Evangelista Purkinje, a quien se considera el padre de la lofoscopia, en 1823, ese anatomista checo publicó comentarios del examen fisiológico del órgano de la vista y del sistema cutáneo, tesis en la cual describe los grandes surcos de las manos y clasifica las huellas dactilares en 9 categorías. Bueno, gracias a su colección de dibujos observamos que las huellas permanecían inalteradas pese al paso del tiempo. Después de esto, décadas más tarde, cuando se empezó en el campo de la criminalística. Después de un tiempo, William James Herschel fue un oficial británico que cogió la costumbre de hacer estampar todos los documentos oficiales con la yema de los dedos. Luego, gracias a su extensa colección de dibujos, no solo observó que las huellas dactilares eran únicas en cada persona, sino que también permanecían inalteradas pese al paso del tiempo. En 1877 propuso aplicar este método para la identificación de reclusos en las instituciones penales del territorio, pero sin éxito. El éxito que también cosechó Henry Fowl cuando intentó que los funcionarios de Scotland Yard emplearan la dactiloscopia para identificación de criminales. Bueno, finalmente después de todo esto, Argentina fue el primer país en apoyarse en las huellas dactilares como método de identificación. Listo. Ya para llegar un poco al final, vamos a hablar del padre de la dactiloscopia, quien fue Jan Evangelista Purkinje, en el cual eminentemente histológico, fisiológico checo, uno de los creadores de la moderna histología, inventó el micrótomo, un instrumento que servía para obtener cortes muy finos de tejido para su examen al microscopio. Bueno, Purkinje nace el 17 de septiembre en Libochowin, Bohemia, actualmente Checoslovaquia. En 1818 se gradúa como médico en Praga con una tesis sobre los aspectos subjetivos de la visión. En 1837 formula su concepción sobre las células y estudia específicamente las células nervio. En 1850, miembro extranjero de la Real Sociedad Académica de Ciencias. Y en 1869 fallece en Praga el 28 de julio. Bueno, Purkinje tuvo varias ocupaciones, en este caso profesor de fisiología y patología. Además tuvo unas obras destacadas como lo fueron Observaciones y experimentos, investigando la fisiología en los sentidos y nuevo informe de sujetos sobre la visión. Bueno, en su profesión como profesor de fisiología,
Trabajó durante 26 años con sucesivas aportaciones científicas logradas en el laboratorio especializado que hizo Estalar y del que no existían procedentes. Bueno, a él se debe la llamada de ley de Purkinje, la cual fundamenta que cuando disminuye la intensidad con que se ilumina objetos al igual brillo, pero diferente color, estos parecen de tener diferente brillo. También detalló las imágenes múltiples que se forman en el fondo en el ojo en determinadas condiciones. Luego, Jan Evangelista Purkinje tuvo varias actividades o hizo varias actividades en el cual pues creó el primer departamento de fisiología en la Universidad de Bruselas en Prusia en 1839 y el primer laboratorio oficial de fisiología en 1842. Es más conocido por su descubrimiento en 1837 de las células de Purkinje, grandes neuronas con muchas ramificaciones de dendritas encontradas en el cerebelo. Además, el señor Purkinje fue el primero en utilizar el micrótomo para realizar delgados cortes de tejidos para la observación microscópica y fue uno de los primeros en utilizar una versión mejorada del microscopio compuesto. Además, descubrió los efectos de alcanfor, opio, belladona y trementina en humanos en 1829. Descubrió las glándulas sudoriporas en 1833 y publicó una tesis que reconocía 9 grupos de configuración principales de huellas dactilares en 1823. Para finalizar, Purkinje también reconoció la importancia del trabajo de Edward Muybridge y construyó su propia versión del zoótropo que llamó Forolin. Bueno, muchísimas gracias.